Bienvenidos a esta nueva entrevista de Social Investor. Soy Cristina Triana. Hoy queremos seguir profundizando en el futuro, el brillante futuro que le espera a la ESG. Tenemos la suerte de que esté con nosotros Sofía del Campo, que es la directora general de Natixis Investment Managers para Iberia, LATAM, US Offshore. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Sofía no solo lleva muchísimo, ya desde 2011, ¿verdad? Bueno, desde el 2000 en España, y hablando de eso, lo que decía, y desde el 2011 en Natixis, sí. Y me dicen que muchos años hablando de ESG también. Exacto. No sé si pudiste ver llevas muchos años trabajando con la ESG, moviendo hacia la ESG, la inversión responsable, pero no sé si 2020 ha sido un cambio en esto, ¿has visto una evolución? Sí, es una pregunta interesante porque es verdad que llevo, como te decía, muchos años hablando de inversión responsable y lo comentaba desde hace mucho tiempo porque yo siempre he pensado, pero por convicción propia, que cuando estamos en el sector financiero teníamos un deber de también ir un poco más allá que el dinero, sino que buscar un propósito de lo que hacíamos, y el propósito de la inversión responsable para mí tenía muchísimo sentido hoy como hace 20 años. ¿Qué es lo que ha cambiado en 2020? Y me imagino que por eso tu pregunta es que al final se ha cristalizado de alguna manera lo que llevamos diciendo muchísimos años, que esto tenía sentido, que la inversión responsable era rentable, que tenía mucho valor detrás de impacto, que era necesario para evitar pues, grandes dramas como lo que estamos viviendo actualmente. Y yo creo que lo que ha pasado en 2020 es que los inversores se han dado cuenta que efectivamente pues, se podía invertir siguiendo criterios sostenibles, con muy buen retorno, muy buen riesgo y control de riesgo, y además con pues, posibilidad de hacer algún bien para el entorno y el mundo en el cual vivimos. Con lo cual yo creo que combinaba pues, las tres componentes muy importantes a la hora de decidir una inversión, y hemos visto pues, obviamente un crecimiento brutal de lo que ha sido la inversión responsable en los últimos meses. Y 2020 es un acelerador enorme en esta tendencia que llevamos muchos años con muy poco recorrido y de repente una aceleración importantísima en 2020. Ese movimiento se está notando, o sea, se está continuando ahora en 2021, va más, irá sí. más. A ver, va más porque tenéis que pensar que al final es la conjunción de varios factores. Uno, obviamente, es la demanda de los inversores. Nosotros en Natixis, todos los estudios que hacemos a nivel de inversores, tanto españoles como globales, en fin, en cualquier zona del mundo, 75% de media, los inversores nos dicen que quieren invertir según sus propios valores, ¿vale? Y muchas veces nosotros como personas humanas, antes de ser inversor, pues tenemos unos valores que tenemos que compartir y muchas veces están muy alineados con lo que se busca vía la inversión responsable, ¿no? De pues, solidaridad, cuidar el medio ambiente, en fin, lo que vimos todos los días. Entonces, uno es la demanda por parte de los inversores, que hasta hace muy poco no había tanta, con lo cual yo creo que ha sido muy importante porque ya hay una demanda importante de los inversores. Segundo factor muy importante es la regulación. Sabes que en Europa nos espera una regulación muy estructural al final para lo que es la inversión. Con lo cual todas las fábricas, entre comillas, de productos están muy enfocados a poder ofrecer dentro de pocos meses pues unos productos que van a seguir criterios sostenibles. Para todos los que no lo hayan hecho, nosotros llevamos muchos años en Natixis haciéndolo, pero hay muchas entidades que no lo hayan hecho, con lo cual al final hay una demanda cada vez más importante. Y si vamos al inversor institucional, hay cada vez más regulación también, que ahí se combina la necesidad por parte de los propios inversores, y ahí hablo de, por ejemplo, planes de empleos o planes de pensiones, que son, como sabes, dinero que se gestiona para la jubilación de los empleados. Pues hay cada vez más, por un lado, apetito por parte de los partícipes y de los empleados de que sus planes de empleo se inviertan de esta manera, más regulación también que les obligan a hacerlo, con lo cual al final es que casi tienes todos los inversores sensibilizados, más una regulación que va apoyando, con lo cual al final te diría que es todos los factores para que esto siga creciendo, y de hecho hemos ya batido algunos récords, se ha llegado a más de $1 trillón en todos los fondos ESG en el año 2020, con lo cual es un reto enorme. Vosotros estáis notando eso, una demanda desde el institucional
que cada vez os está pidiendo más producto ESG, ASG si utilizamos las siglas en español, una parte por convicción y otra también por ese push regulatorio. Exactamente, sí. Lo que hace que, curiosamente, 100% ahora, por ejemplo, de los mandatos que nosotros respondemos muchas veces como gestora global, sabes que Natixis tiene pues, más de 20 gestoras, en fin, cada uno es un experto en un tema determinado, pues no hay un solo mandato que nos siga ahora mismo, cual sea la gestora al final que lo van a manejar, que no incorporen estos criterios ASG en el proceso de inversión. No hay ni uno actualmente, especialmente de Europa, donde al final efectivamente es casi un deber. Yo creo que la gente lo ve como algo imprescindible. Vosotros tenéis muchas firmas, tenéis muchas gestoras. Digamos que la especializada en ESG es Mirova, pero entonces, dado esa demanda que existe en el mercado, casi será obligatorio que eso sí, los compromisos ESG se incorpore al resto de la oferta. ¿Cómo estáis conviviendo con esto? Sí, a nivel de Natixis, piensa que como grupo financiero, y ahí no hablo solamente de lo que es la parte de asset management, pero también nuestro banco, en fin, tenemos una hora de ruta muy clara sobre el tema de la financiación sostenible también. Es decir, que como ADN, como grupo, es absolutamente fundamental y está en los pilares de nuestros valores y de lo que queremos hacer, con lo cual somos muy activos en muchos organismos internacionales para promover la financiación sostenible. Hay muchísimas cosas, no solamente en la parte asset management, sino que también en la parte de banca de inversión. Ahora, si hablamos de la parte de asset management, en realidad va mucho más allá que Mirova. Mirova es efectivamente nuestro mayor experto porque lleva casi 30 años. El equipo de Mirova como estructura es más reciente, pero este equipo lleva en nuestro grupo casi 30 años trabajando sobre estos temas, pero calcula que 90% de los activos que gestionamos en Natixis Investment Manager están manejados por gestoras que han firmado los PRI, ¿vale? Que son los principios de responsabilidad de inversión responsable. Después, según el activo, porque somos un grupo muy diversificado cuanto a expertise, tenemos renta fija, tenemos renta variable, tenemos alternativos, entonces, según el activo y según el expertise de nuestras gestoras, lo van a implementar de manera distinta. De hecho, nosotros creemos en la gestión activa, como base es nuestra base de modelo, y creemos también en la gestión activa para esta parte de ASG, donde al final, según el expertise, según el producto, según el activo que gestionas, lo vas a implementar de manera distinta porque no se puede aplicar el mismo modelo a todos. Les diría, para contestarte, que realmente para nosotros es absolutamente la base, para cualquier gestora, y Mirova es para nosotros el mayor experto y es el que nos hace llegar todavía más lejos si cabe. Mirova como lema está muy enfocado en lo que es el tema del impacto. Muchos de nuestros competidores o muchas de las gestoras todavía se quedan en lo que es la exclusión o lo que es la integración ASG, en fin, para nosotros lo que es un poco el BABA de la inversión responsable. Y ahí nuestro grupo va mucho más allá. Como te decía, queremos hacer las cosas con propósito y para hacerlo con propósito necesitas tener impacto, medir este impacto y demostrar que tienes impacto. Y ahí es donde Mirova quizá es muy destacable. De hecho, ha sido nombrado por los PRI como uno de los 35 líderes a nivel mundial para su metodología de calculación o de cálculo, perdona, del impacto carbono. En fin, es un gran experto. Entonces, dentro de nuestra organización tiene un valor tremendo porque nos ayuda a todos, pero tenemos mucho más cosas y mucho más gestoras. Tenemos a GNCA, que es una gestora que también tiene una gama de productos con impacto muy interesante. Tenemos a Oceam, que es una fábrica de ETF que también aplica la inteligencia artificial para el tema de ESG, en fin. Y te digo, cada una, según cómo es su ADN propio, nosotros creemos en la independencia de cada una de ellas y en el expertise que tienen. Les dejamos libertad para implementarlo. Eso sí, tienen que seguir unos criterios comunes porque es valor de nuestro grupo Natixis y eso para nosotros es muy importante. ¿Habéis notado una diferencia? Siempre se habla, ¿no?, de la Europa de dos velocidades en todo. No sé si en el tema de la ESG vosotros, los institucionales españoles, han ido un poco retrasados y ahora se están poniendo al mismo nivel que otros inversores de otros mercados, por ejemplo, el francés o el alemán, respecto a la ESG. Y sí, claro, el retraso justo, pues puede ser una oportunidad ahora para ver un crecimiento muy significativo en España,
que todavía no hemos registrado. Ya. Entonces, ahí te diría, obviamente el mercado francés ha sido desde hace muchísimo tiempo muy enfocado a esto, pero también por culpa o gracias a la regulación que obligó hace ya casi 20 años al Fondo de Reserva de la Seguridad Social francesa a incorporar criterios ESG en sus procesos de inversión. Eso hace casi 20 años, inclusive. Entonces, efectivamente, ha ido pues tomando un poco de, cuajando, con lo cual todos los inversores institucionales en Francia siguen esta política, han seguido lo que obligaba, entre comillas, inicialmente el gobierno y lo han aplicado y ha funcionado muy bien, con lo cual es verdad que el mercado francés tiene quizá una historia un poco más larga que otros países europeos. Pero yo diría que España no es muy diferente a otros países europeos, especialmente dentro del mundo de los planes de empleos que te comentaba, porque me consta, porque lo llevamos hablando con ellos muchísimo tiempo. Yo soy parte de Spensif, que es el organismo de promoción de la inversión responsable en España desde hace muchísimo tiempo, y compartimos en Spensif pues mesa con comisiones obreras, con UGT, con gente que están en las comisiones de control de los planes de empleos. Y me consta que llevan muchísimo tiempo hablando de ello, intentando acelerar, de hecho, la inversión responsable dentro de lo que es los planes de empleo. Entonces, obviamente, el mercado es mucho más pequeño que en otros países. Los activos gestionados vía planes de empleo es un poco más pequeño, entonces no tiene la influencia que puede tener en otros países como Francia y Alemania, pero hay una parte de los inversores institucionales que ya llevan años trabajando y que nos han contratado mucho de ellos para ir avanzando a alta velocidad. Lo que sí hemos visto como mayor diferencia para mí es el mundo de las compañías de seguros, que efectivamente en Francia también llevan muchísimo tiempo haciendo este tipo de inversiones o apostando por ello, y en España es muy reciente. Y nos da efectivamente pues una oportunidad buenísima para trabajar con ellos, para estudiar con ellos las carteras, para estudiar con ellos cómo pueden tener algo más de impacto. Lo que es muy interesante, por ejemplo, en el mundo de las compañías de seguros y la experiencia que tenemos fuera de España es que las grandes compañías de seguros quieren ir a impacto ya. ¿Por qué? Porque al final, como su negocio como tal está muy ligado a lo que es el tema medioambiental, el tema de la salud de la gente, en fin, a que la vida sea de alguna manera mejor, pues hay grandes compañías de seguros que han anunciado, por ejemplo, yo no quiero invertir más en tabaco, porque va en contra de mi propio negocio, y compañías de seguros muy grandes. Entonces, lo que no hemos visto todavía en España es este clic todavía de ir al impacto, pero va a llegar muy rápido porque efectivamente están aprendiendo también de lo que se hace fuera, y la verdad es que hay muchísimas cosas que hacer para, por ejemplo, el mundo de seguros en España, que creo que es muy interesante a nivel de impacto, y ahí estamos para ayudarles a fijar las ideas y a ver cómo lo quieren hacer, ¿no? Justo en este punto, quizás nos ligue un poco con el tema regulatorio. Claro, también está habiendo una presión reguladora, bueno, lo estamos viendo en el sector financiero, para que está modificándose la directiva de información no financiera. Tenemos cambios ahora en el reglamento de divulgación, mucha normativa que quizás sea impulsora también en este sentido. ¿Cómo veis bueno, vosotros estáis más pero en la sociedad en general y de cara al inversor minorista también, que tiene que ser otra pata que se mueva en el mundo de la ESG, este salto normativo, los cambios que vienen en la MiFID, que también van a incluir en el test de idoneidad los productos sostenibles, puede ser otro catalizador, o un catalizador ya no para este año, sino quizás para el 2022-2023. Es decir, ¿esto nos da una trayectoria como más larga para que crezca la ESG? Sí, eso es un punto fundamental y para mí es el punto que más me alegra de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando llevaba hablando hace 15 años de lo que era la inversión responsable, la gente me decía, es que la gente no quiere eso, no hay demanda para estos tipos de productos. Y yo muchas veces le decía, pero no hay demanda, pero porque la gente no sabe que existe, porque no hay nadie que pueda pensar que si existe no tiene interés, y había pues muchísimo debate si esto era más rentable o menos rentable o si te podía quitar algo de retorno. Y entonces yo muchas veces le decía, pues es como cuando vas a la frutera y que tienes el kiwi, tú has pedido un kiwi a tu frutero, no, el frutero te lo ha puesto en la estantería, es una fruta que no conocíamos, que nos han metido en la estantería, lo hemos probado, nos ha gustado muchísimo y ahora es parte de lo que consumimos. Pues es exactamente lo mismo en el mundo de la ESG. ¿Qué es lo que pasa ahora con la nueva regulación?
es que de repente en la estantería de todas las entidades financieras vamos a tener un montón de productos ASG, que es al final lo que llega a obligar MiFID, que es que cada uno de los inversores puedan decir, oye, yo tengo sensibilidad al tema de la inversión responsable, quiero invertir según mis propios valores, por lo tanto, quiero un producto que sea de alta convicción en tema de sostenibilidad, y la entidad financiera tendrá que aplicar a este perfil pues un producto que sea acorde a sus convicciones. Y eso, pues, ¿qué obliga? Que todas las entidades financieras, que sean de hecho productos de seguros, como productos de fondos de inversión, como fondos de pensiones, tendrán que tener, pues, de alguna manera, una especie de distinción de más o menos sostenible. Y yo, de hecho, mi sueño hace 10 años era que podíamos comprar o invertir en fondos de inversión como hacemos con las lavadoras, que es al final tienes un sticker que es más o menos verde y más o menos sostenible, pues tú compras una marca, unas características técnicas y después el sticker, que también como consumidor te interesa, ¿no? Poder apreciar. Pues al final la regulación MiFID lo que hace es que vas a llegar a esto, que vas a poder invertir en un producto según sus retornos, sus riesgos y también el pequeño sticker de sostenibilidad. Y es un factor de incremento de demanda enorme, y para mí es la mayor ilusión que me puede hacer es eso, porque al final por fin vamos a tener la obligación de preguntarle a los clientes, de poder enseñarles productos que responden a estos criterios, enseñarle qué tipo de impacto podemos tener, con lo cual es una oportunidad espectacular y es un recorrido y un camino que nos abre fantástico. La otra, quizás, pata más importante también es el desarrollo de la taxonomía. Esto ya desde la perspectiva de una gestora de la gestión de activos, ¿cómo puede repercutir esa asignación de, bueno, estos son realmente las industrias sostenibles, estas no, a la hora de la selección de valores, de valores o de emisiones de renta fija? Entonces, la taxonomía, como te decía inicialmente, es muy importante porque va a dar una cierta armonización de los términos, de los métodos de cálculos, de cómo se puede definir un producto sostenible versus otro. Hoy en día, como sabéis, hay muchísimos productos, hay muchísima gente que reivindica ser ASG, hay labeles, en fin, pero lo que es cierto es que todavía hay un poco de confusión. Para el que no está dentro de este mundo, existe algo de confusión. Con lo cual, la taxonomía, la principal virtud es que va a poner las cosas de manera un poco más definida para que cada uno podamos pues ir reconociéndonos en un perfil o en un tema determinado. La taxonomía empieza con todo el tema del cambio climático y entonces pues obligará para algunos gestores a seleccionar títulos que pueden ser de renta fija como de renta variable según pues lo que dice la normativa y cómo lo define la taxonomía. Y empieza con el tema del cambio climático, con lo cual, pues, por ejemplo, se espera que haya muchísimos pues crecimiento, por ejemplo, de lo que se llama los fondos de bonos verdes o bonos sociales, que es uno de los activos muy reconocido para tener impacto. Pues nosotros nos parece muy importante, pero ahí voy a volver a reivindicar un poco lo que es la ADN de Natixis, que es la gestión activa, porque una cosa, y porque escucho muchas cosas que me choca un poco, no es porque el fondo se declara verde que es necesariamente bueno. Yo creo que ahí la labor del gestor es justamente dentro de lo que es un universo asegurarse de que efectivamente el bono que se emite con esta clasificación bono verde está financiando un proyecto de verdad con impacto, que no es un lacito, entre comillas, verde para poder financiar otros proyectos. Y, por ejemplo, Mirova es lo que hace cuando tiene un fondo de bonos verdes, lo que mira es cuando hay una emisión, si realmente la emisión corresponde a un proyecto determinado, si el emisor es efectivamente también responsable en su manera de hacer las cosas. Y te voy a dar ejemplos muy concretos. Hablando con ellos me contaban que hubo un bono verde, por ejemplo, emitido en Australia por un ayuntamiento, porque querían hacer una electrificación de las redes de comunicación. Y esto, como concepto, es muy interesante porque permite pues, evitar emisiones de carbono, en fin. Investigando un poco más se dieron cuenta que este mismo ayuntamiento pues estaba financiando una mina para hacer extracto de carbono. Entonces, ahí para mí no es absolutamente incompatible. No puedes tener un emisor que cuando le interesa pues se beneficia, entre comillas, de la emisión de bono verde y cuando no, pues sigue con lo que es la economía del carbono y de la huella carbono. Entonces, ahí yo creo que es, por eso lo vimos de manera tan entusiasta, es que nosotros y desde Mirova y de todas nuestras gestoras intentamos
ser activista en la mejora de la economía, en la mejora de las compañías. Buscamos el impacto entre todo. Y para hacer este impacto necesitas el diálogo con las compañías. Nuestro lema, de hecho, es lo que llamamos active ownership, que es al final somos inversores en estas compañías, pero a cambio hacemos diálogo con estas compañías para asegurarnos de que mejoren sus procesos de fabricación, que mejoren el tema de reciclaje, que mejoren toda la huella de carbono en todo su ciclo de vida. Eso para nosotros es fundamental. Entonces, para volver a tu pregunta inicial, que la taxonomía, ¿qué impacto tiene? Para algunos puede ser, pues, tick the box de yo voy a hacer una inversión verde. Para algunos, como nosotros, que creemos realmente en esto de verdad, es ir al impacto, ir al cambio de la sociedad y invertir con un propósito mucho más claro, yo creo. Bueno, hay un boom, claro, y una base de debate también, que comentaba si no, que es, por ejemplo, estamos viendo muchísimo los rating SG, un crecimiento de los ratings SG. Digamos que lo que hablabas del TIC, ¿no? Que muchas veces, a veces, la toma de decisiones se toma por formas o información que tienes externa a la hora de componer las carteras, que esto no te crea te desvirtúa realmente una gestión activa de la ESG. También está permitiendo un crecimiento enorme de una serie de activos. No sé si es positivo o poco a poco, a medida que también se vayan aclarando las normativas, porque bueno, todavía pues, nos quedan los RTS para 2022 y más, realmente vamos a poder distinguir lo que es un fondo que hace criterios de exclusión en base a ratings externos o la gestión puramente ESG, ese valor también, que aporta, digamos, un equipo interno y por otra parte también, digamos, en los resultados. ¿No creéis que una vez, apuntabas ya al principio, que 2020 había sido importante para medir que efectivamente los activos ESG eran más rentables que los no? Si justo un momento en el que, gracias a la regulación, se ordene un poco el sector, también ya vas a poder ver exactamente quién hace una buena gestión de quién no lo hace, porque una cosa es invertir con criterios ESG y luego que además los criterios ESG le dé digamos al partícipe en este caso, una buena rentabilidad. ¿Eso nos lo va a dar un poco toda la armonización normativa que estamos viendo? Sí, y eso lo que resaltas es un punto clave y es de hecho lo que nos hace pensar que efectivamente la ESG tiene muchísimo sentido cuando tú eres un gestor activo, porque se va a poder apreciar, como tú decías, sí o no lo haces bien y si sí o no lo haces de manera seria, sí o no tienes realmente impacto. Cuando hablo con los analistas de Mirova, que son los analistas que se dedican al análisis ASG, nos dicen, obviamente hay datos, pero en la parte cualitativa del análisis que hacemos es fundamental. Y te doy un ejemplo, ellos reclasifican, por ejemplo, los sectores, no utilizan los sectores de los índices bursátiles clásicos, porque dicen al final, ¿qué me aporta invertir en energía eólica que está en el sector utilities versus el sector energético, que ahí es donde están las petrolíferas? Entonces, han reconstruido los sectores en base a lo que es el tema de la sostenibilidad y del impacto, para pues, decir, yo voy a invertir en el sector energético y ahí puedo hacer arbitraje entre petrolíferas o energías más renovables. Pero, por ejemplo, Mirova no quita sectores enteros, que es a veces lo fácil dentro de un índice o dentro de un rating, que dices, bueno, pues yo quito el sector petrolífero, por ejemplo, de mis inversiones y así estoy súper bien, no tengo huella de carbono. Mirova no dice eso, Mirova dice, a ver, yo quiero que las compañías petrolíferas que son indispensables, porque todavía necesitamos petróleo para muchas cosas, que vayan invirtiendo sobre otras cosas, que vayan cambiando sus procesos, que cuando yo quiero ir al constructor automoción, que también invierta en el coche eléctrico, cuando todavía tiene pues, mucho que quite el gasóleo. Entonces, hay muchísimas maneras de mejorar el mundo y no es únicamente con la declaración de que yo saco sectores enteros de mi universo o estimo que no. Entonces, yo creo que para volver a tu pregunta, todo el tema de rating va a permitir que haya mucho más limpieza y poner en valor lo que es la gestión activa en el mundo de la ESG, en el cual nosotros creemos de manera muy profunda y donde yo creo que podemos enseñar y resaltar lo que realmente es el valor de los analistas, el valor del análisis cualitativo
y obviamente habrá cada vez más datos, pero si no tienes a alguien un poco de fuera que analiza y lo hace con, pues, de su lado más humano y más racional, yo creo que también es muy importante. Se ha apuntado una cosa que últimamente además se está hablando mucho. Hemos visto en las últimas semanas a varios grandes bancos, pues bueno, incorporar, ¿no?, o asumir los criterios de cero emisiones para 2050, y una de las cosas que has planteado es la transición de justo los sectores que tienen que hacer esa transición energética, que son más contaminantes. Hablas del petróleo y el gas, de la industria del automóvil, también está la industria del transporte, que es otro de los sectores que lo necesitan, y justo ese debate de que estamos montando una taxonomía verde, pero seguimos sin tener una guía clara, que sería importante para financiar esa transición, de emisiones de transición. No sé si crees que esto sería un paso relevante también, un poco para lo que apuntabas, para ese estilo de gestión de, oye, no es una exclusión total, sino es una incorporación, y luego, porque si realmente quieres empujar una transformación, realmente justo el dinero se debería mover hacia los sectores que necesitan hacer esa transición. No sé si crees que es crítico que se trabaje en este punto, que quizás se está quedando un poco rezagado o que no se está asumiendo ahora mismo. Sí, no, y tienes absolutamente toda la razón. No voy a estar más de acuerdo contigo, porque al final es exactamente nuestra filosofía como gestora, que consideramos que al final hacer la exclusión de sectores que son realmente los que necesitan esta transición energética es un error, porque al final es que no vas a contribuir a mejorar el mundo en el cual vivimos. Y es exactamente la filosofía de Mirova en su manera de apreciar. No hacen exclusiones. Bueno, sí que armamento, algunas cosas muy puntuales, pero todos los sectores que necesitan efectivamente inversión para mejorar la huella de carbono, para hacer una transición más eficiente hacia actividades más verdes, somos los primeros en apoyarlos, en buscarles financiación, porque cuando realmente creemos que una empresa pues va a mejorar y va a invertir en proyectos más verdes y que tienen menos impacto carbono, para nosotros es un valor enorme y nos sentimos como el deber de apoyarles, con lo cual yo creo que, y tienes toda la razón del mundo, hay mucha gente que han optado por la facilidad de decir, pues yo no invierto y al final pues no contribuyo con el dinero a mejorar estos sectores que necesitan esta transición energética. Entonces yo creo que ahí la gestión activa va a ser fundamental, y cuando lo haces bien y cuando lo haces con recursos y cuando lo haces con la experiencia que tenemos, yo creo que al final pues es realmente cuando tú te sientes satisfecho, ¿no?, de que yo puedo tener algo de impacto de verdad sobre el mundo en el cual yo vivo. Porque además, bueno, quizás la transición todavía es más visible ahora que Estados Unidos ha cambiado de presidente, ha llegado Joe Biden con un paquete de impulso muy fuerte al tema verde, pero tienen, por ejemplo, todas las petroleras, grandes petroleras americanas, tienen que hacer un trabajo que ya las europeas llevaban años trabajando en ello. No sé si en este contexto pensáis que es probable que Estados Unidos, durante al menos los próximos años, con esas mayorías tanto en el Congreso como en el Senado, si harán taxonomías, veremos unas taxonomías americanas también, y si también esto acelerará que, por ejemplo, Europa toque otras patas, como es la social, que ahora que se está hablando mucho, de que también sería bueno definir, estamos viendo muchas emisiones de bonos sociales, exactamente cómo son, y si ya como gestores creéis que sería bueno que se buscara una armonía un poco a nivel internacional para que no tengamos unas normas distintas. Lo hemos visto muchos años con el tema de la contabilidad financiera, pero que no sean distintas en Estados Unidos, de Europa, y luego, bueno, pues ya podemos hablar también de China, que tampoco parece que se quiera perder esta carrera. Sí, muchas preguntas. A ver, para empezar con Joe Biden, nada más, a mí me hizo muchísima ilusión cuando vi que el presidente francés Macron, lo primero que le envió a Joe Biden cuando fue elegido es "Welcome back to Paris Agreement", porque era para nosotros franceses los acuerdos de París algo muy importante, y el hecho de que Donald Trump decidiera salir del acuerdo y tener a Joe Biden que vuelve y Estados Unidos que vuelven a los acuerdos de París es fundamental, porque es parte de lo que estamos trabajando todos para la transición energética. Acuérdate que son los 2 grados del calentamiento del planeta, y que si Estados Unidos está afuera, pues obviamente no tenemos las mismas posibilidades de conseguirlo, con lo cual yo creo que el cambio a nivel político en Estados Unidos tiene un impacto a nivel mundial muy importante para estos temas también concretamente.
Después hay que pensar que en Estados Unidos el mundo de la inversión responsable se ve de otra manera que la que vemos en Europa. Primero, porque no hay la regulación que tenemos y segundo, porque históricamente la gestión de activos se ve más como una responsabilidad fiduciaria de los activos. Es muy importante en Estados Unidos esta responsabilidad fiduciaria y entonces ellos consideran que dentro de esta responsabilidad fiduciaria está la de seleccionar las compañías, los emisores, las compañías con estos criterios que al final, pues históricamente era más tema de buen gobierno, más que tema social y de medioambiental y ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos es muchísimo más interés y de hecho porque vuelven a los acuerdos de París a mirar este tema medioambiental. Pero diría que son mercados muy diferentes en la manera de ver el mundo de la inversión responsable porque no tienen este impulso de los reguladores. Pero curiosamente, cuando se habla con fondos de pensiones y nosotros en Estados Unidos hemos lanzado, por ejemplo, en el mercado doméstico americano, una gama de productos de pensiones que siguen criterios ESG, están teniendo muchísimo éxito porque no hay esta misma visión del producto como tal de jubilación con criterios ESG. De hecho, uno de los primeros productos que se lanzaron en Estados Unidos hace 3 años, con lo cual para nosotros es muy importante. China va un poco a su aire, pero obviamente se dan cuenta de que al final no tienen otro remedio que intentar irse al cargo de la sostenibilidad y del tema de medioambiental. De hecho, a nivel de inversión en temas de energía renovable, están haciendo inversiones gigantescas en estos campos. Se han dado cuenta que efectivamente hay un deber importante, o al menos que es un poco también garantía de una durabilidad dentro de los regímenes políticos y de la economía, con lo cual yo creo que también va en muy buen camino. Pero quería retomar lo que comentabas, que a mí me parece súper importante el tema social, porque es verdad que hablamos mucho históricamente del tema medioambiental ya, porque pues, los acuerdos de París, pero acuérdate que en 2015, cuando las Naciones Unidas salieron con los objetivos de sostenibilidad, los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay muchos que están ligados con el tema social. Entonces, lo voy a retomar para explicarte que cuando al final uno quiere hacer la inversión de manera responsable y sostenible y lo hace normalmente pues, basado sobre temas que podemos medir, que es el tema de los objetivos de Naciones Unidas. En muchos de nuestros folletos ahora de fondos, nosotros indicamos cuáles son los objetivos que seguimos o cuáles son en qué impacto tienen estas compañías sobre los objetivos de Naciones Unidas. Y dentro de esos objetivos de Naciones Unidas hay muchísimos que son relacionados con el tema social, que pueden tener el tema de la diversidad, que puede ser el tema del bienestar de los trabajadores, del bienestar de la población, hay muchísimos temas de salud. Entonces, todo este tema social lo están incorporando cada vez más. Y lo que ha hecho esta crisis del COVID, para volver a lo que hablamos inicialmente de esta entrevista, de lo que había hecho el 2020 dentro de este recorrido, pues te diría que también uno de los temas más relevante es el incremento de apetito a tener más impacto social. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que efectivamente pues cuando hay una crisis tan importante como esta, crea todavía más desigualdad en la población. Hay gente entera o sector enteros que se ven fuera de la economía porque pierden su trabajo. Se crea todavía más desigualdad entre las diferentes economías. Entonces, yo creo que lo importante de esta crisis del COVID es que hemos notado, porque lo hablamos con muchos inversores, un apetito creciente a tener algo más de impacto social. A que dentro de las compañías se cuide también el tratamiento de los empleados, que no haya tanta diferencia de salario entre el máximo dentro de la compañía y el mínimo, en fin. Y nos preguntan mucho y, por ejemplo, cuando hablamos con las compañías a nivel de accionista miramos muchísimo estos temas. Nos parece fundamental y podemos esperar que esto vaya a mucho más. Lo que sí es todavía muy difícil, para responder a tu pregunta sobre los bonos sociales, es asegurarse de que efectivamente pues, financien proyectos que tengan un impacto sobre los empleados. Muchas veces es lo que consideramos que es lo más relevante para el mundo de los bonos sociales y hay todavía muchísimo que hacer. Y ahí, pues Mirova, como el grupo, trabajamos muchísimo con los emisores para asegurarnos de que los proyectos que van a financiar vía bonos sociales realmente tengan un impacto positivo. Pero hay un camino enorme para recoger en este campo. Entonces, ¿qué todavía
Bueno, la ESG ha sido así. Se ha hablado de hace 20 años, hace muchísimos años, cuando en el inicio en Francia, pero la autorregulación la autorregulación y el interés de los inversores y la demanda ha precedido a la regulación. Y quizás en el tema social también, ahora con mucha visibilidad sobre la E, pues ahora las propias gestoras estén trabajando más en la S, también porque es una oportunidad de generar valor, porque igual hasta lo que comentas, ¿no? Hasta la crisis del COVID no nos hemos dado cuenta realmente de cómo determinadas políticas pues, pueden influir directamente en la salud de tus trabajadores, en cómo ayudas o respaldas a tus proveedores. Las cadenas de proveedores han sido fundamentales y sea un trabajo que ahora muchas empresas se estén planteando hacer. Es decir, que hay una oportunidad para un desarrollo tanto desde la gestión como desde las propias empresas de esto sin la necesidad de una regulación. Exacto, no, y yo creo que al final, lo bueno de la parte social es que lo promueve también el inversor, el individuo, el inversor particular, que yo creo que es lo que no había inicialmente en la parte medioambiental, o por lo menos se escuchaba, pero no tanto, pero en la parte social yo creo que va a ser importante. Y lo que nos dicen desde la Unión Europea y desde los grupos de trabajo es que empiezan con la parte de cambio climático y medioambiental, pero van a ir cada vez más en la parte social. Yo creo que es a nivel de la Unión Europea algo que nos une a todos y donde seguramente habrá algo más de requerimiento para que las compañías publiquen en sus informes lo que están haciendo justamente para todos los temas que te comentabas, la seguridad de los empleados, la cadena de valor y de producción, asegurarse de que no utilizamos niños en Bangladesh para hacer algo de producción, en fin, todo esto es absolutamente fundamental, con lo cual yo creo que todo lo que va a obligar a regulaciones más reporting o más informes sobre lo que hacen las compañías y fijar unos objetivos, que al final es lo que se busca detrás, es hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito como compañía, cuál es mi valor como compañía y hacia dónde quiero ir como grupo. En fin, y Mirova siempre nos lo decía, nosotros invertimos en las compañías porque creemos que al final en el largo plazo también tiene un deber sobre la sociedad y tienen que devolver a la sociedad pues parte de lo que ellos producen a sus propios empleados, a sus propios proveedores. Y es un poco lo que se busca vía la S de la inversión responsable. Es muy crítico entonces que la reforma de la Directiva de Información No Financiera, que está trabajando ahora mismo ya la Comisión y que además tuvo muchísimas alegaciones y comentarios durante el proceso de consulta, se haga muy bien para que se amplíe y sobre todo haya una guía de cómo poder dar una información homogénea, porque quizás complicado ahora es hacer un puzzle con toda la difusión diferente que hacen las distintas compañías sobre cómo están enfocando cada una de las patas de la ESG. Yeah. No, y la gente no se da cuenta de que es un trabajo enorme, porque lo que está haciendo la Unión Europea es para cada temática y para cada sector identificar cuáles son las medidas posibles de este sector, porque obviamente no es lo mismo si estás en un sector financiero de servicio o si estás en una empresa de construcción o automoción o si estás en un sector petrolífero. Entonces, lo que están es adaptando los criterios, adaptando las medidas, y eso es un trabajo muy importante. Entonces, todo lo que están haciendo para el tema del cambio climático lo van a hacer sobre otros temas que serán efectivamente también en un futuro, pues el tema social probablemente, pero es un trabajo muy importante. Mucha gente me dice, no, pero es que esto es muy lento. Sí, pero es que detrás, yo he visto los informes y el número de medición que se va a pedir, es un trabajo muy importante. Entonces, tienes que pues, tener expertos de cada sector, ver cuáles son las medidas factibles, posibles, en fin, no es una cosa que se haga de manera tan fácil, pero a mí lo que me parece muy positivo es la hora de justa que tenemos a nivel regulatorio de la Unión Europea y de todos los países que lo componen. Sofía, tú que además tienes esa enorme responsabilidad también, casi nada, de cubrir todo el área de LATAM, que es pequeña. ¿Cómo ves el desarrollo allí de la ESG? ¿Hay una preocupación? ¿Quieren también integrarse? ¿Qué trabajo se está haciendo allí? Sí, es un mercado muy interesante cuando lo comparas con la Unión Europea porque tienen obviamente pues, circunstancias muy diferentes a lo que tenemos en Europa. Y una de las principales circunstancias es que tienen muchísima actividad petrolífera en esta zona de América Latina.
Entonces, cuando sabes esto, obviamente, pues no pueden hacer política de exclusión, por ejemplo, porque si no es que no pueden replicar lo que son los índices bursátiles en los cuales están invertidos por definición, porque son sus índices locales. Entonces, han optado, en general, los grandes inversores institucionales para ir a lo que es la integración ASG y, de hecho, a la medición del impacto. Y a mí me llama la atención cómo en una zona geográfica que no tenía absolutamente ningún tipo de iniciativas en estos campos hace 5 o 6 años, están acelerando muchísimo el proceso para ir cada vez más a impacto. Y la inmensa ventaja que hay, por ejemplo, en América Latina, comparativamente con lo que puede ser el mercado español, por ejemplo, es la cantidad de activos gestionados en el mundo de las pensiones, porque como antes sabes, es un sistema obligatorio, está gestionado por empresas privadas, pero está quitado directamente de la nómina de cualquier empleado formal, que ahí sí que hay problema de que todavía falta formalidad en el mundo del trabajo, pero para todos los empleados formales te quitan una parte de la nómina y va directamente a un plan de jubilación. Y estos grandes planes son los con quien nosotros trabajamos para justamente implementar criterios ASGs, no van a poder hacer exclusión, pero quieren ir a mayor impacto. Y ahí para nosotros es un tema muy importante. Lo que nosotros vemos es que el principal impacto que quieren tener es sobre el tema del cambio climático, porque también lo sufren en primera persona, muchas veces en sus propias geografías o en propias tierras. Vemos lo que pasa en la Amazonia. En fin, hay muchísimos trabajos que hacer. Y por eso están muy concienciados que el tema del cambio climático va a ser fundamental y el tema de la transición energética también. Entonces, la verdad es que tenemos muchísima interacción, van un poco retrasados, pero a la vez también muy acelerados sobre el tema de impacto, que a mí me parece fundamental porque es lo que te decía, es parte de nuestro ADN y lo vemos como algo muy importante, el tema del impacto en el mundo. Pues hacemos un montón con ellos, hablamos muchísimo, compartimos con ellos herramientas. Hay que destacar que además Mirova tiene también una actividad, invierte localmente en América Latina para proyectos que se llaman de capital natural, que es al final ayudar sectores que son más ligados a lo que es la tierra, el océano, a hacer producciones de manera más eficiente y más sostenible. Y respetando el medio ambiente. Entonces, nosotros también participamos de manera muy activa en esta mejora vía Mirova, que ha montado un fondo, por ejemplo, de Amazonia, de biodiversidad en Brasil, en fin, hacemos muchísimas cosas. Entonces, yo creo que ahí nos ven como realmente un partner en la zona América Latina, porque al final yo creo que también ven que invertimos y hacemos que nuestros clientes invierten en estos proyectos locales. Entonces, es muy interesante, la verdad. Bueno, pues Latinoamérica es un área enorme. Por ejemplo, Chile, ¿no? Parece el año pasado fue especialmente activo toda la emisión, por ejemplo, de bonos verdes. Brasil es un gigante que esa incorporación, ¿no? Y el tema además del Amazonas, pues para el área de la Amazonia es crítica y además es crítica para el conjunto del globo. Exacto. ¿Cómo son más ahora los pequeños, más que los grandes en Latinoamérica, los que se están moviendo? ¿O es una preocupación? ¿Veis una preocupación global del inversor institucional? Y la otra pregunta es, ¿hay suficiente implicación gubernamental para impulsarlo? A ver, es una buena pregunta. A nivel gubernamental es difícil porque efectivamente vemos respuestas muy diferentes y gobiernos todavía bastante inestables. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que a nivel del inversor institucional, y probablemente porque han visto lo que se está haciendo en otras partes del mundo, intentamos de hecho compartir muchísima experiencia entre los fondos de pensiones, planes de pensiones que hay en América Latina con los europeos, con los asiáticos, para que vean un poco también la dinámica. Y yo creo que en general ellos están muy concienciados que efectivamente hay que hacer algo y que es hacia dónde va el mundo, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí se puede perfectamente distinguir. Y las propias compañías, y ahí no hablo de los planes de empleo, sino que las propias corporaciones, que hay algunas muy importantes localmente, están también en esta vía de cómo puedo ayudar yo con la tesorería que yo tengo, con el dinero que yo tengo acumulado, para también apoyar estos proyectos. Estamos trabajando con varias grandes corporaciones que quieren tener impacto para sus propias inversiones y que quieren hacerlo, pues como nosotros lo anunciamos hace relativamente poco. L'Oréal hizo un partnership con Mirova para
justamente levantar un fondo de impacto, pues son este tipo de iniciativas que nosotros estamos haciendo y que ahí yo creo que más el mundo empresarial lo están viviendo de primera mano y que desafortunadamente pues muchas veces por la variabilidad que hay en los gobiernos todavía no podemos fiarnos 100% de que efectivamente hay esta visión de largo plazo que es indispensable cuando estás hablando de inversión sostenible. Tienes que tener esta visión de largo plazo. Entonces, todavía hay demasiada inestabilidad en algunos países para que eso pueda ocurrir. Pero los que hay una cierta estabilidad, pues por lo menos hay voluntad, porque me consta que en México el gobierno ha puesto en marcha algunos requisitos adicionales para los planes de empleos para que invierten siguiendo criterios ESG. En fin, hay pequeñas iniciativas, pero a mí lo que me llama la atención es que los inversores como tal y las personas físicas sí que tienen ganas de hacer cosas. Sofi, pues muchísimas gracias. Ojalá todos tengan muchas ganas de hacer cosas, sigamos teniendo la oportunidad de ver crecer la ESG en los próximos años. Quizás no vosotros lo veis, pero lo has apuntado antes con el deber fiduciario en Estados Unidos, que sea un cambio en el modo en que se enfoca un poco el capitalismo también, en cómo tiene que ser el retorno, si el retorno tiene que ser solo para el inversor o tiene que ser un retorno más repartido, ¿no?, para la sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Muchísimas gracias por las iniciativas. La verdad es que me encanta que podamos contar con un medio como el vuestro. Con lo cual, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues les espero en la próxima edición de las entrevistas de Social Investor. Que tengan un buen día.